En este video les mostraré la mejor configuración de AMD Software para aumentar tus FPS en Fortnite. Con esta configuración también puedes aumentar el rendimiento de tu PC y obviamente también de los juegos. Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 70,000 suscriptores. También decirles que pueden usar mi código de creador en Fortnite, ya saben, de Crix. Y nada gente, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Así que bueno gente, este video se va a dividir en partes. La primera parte va a ser a cómo descargarlo y la segunda va a ser a cómo pues optimizarlo. Ya después estaremos en Fortnite para probar a ver cómo nos va. Así que nada gente, para descargarlo nos vamos a ir acá abajo al link de la descripción y como podrán ver los enviará a esta nueva página. Aquí donde dice aplicación AMD Software vamos a darle acá a descargar y nos va a mandar a este nuevo apartado. Aquí lo que vamos a hacer es elegir la versión adecuada para nuestros componentes, ya sea si tenemos procesadores AMD o tarjeta gráfica de AMD. Pues bueno, si en todo caso que tengas un procesador de AMD simplemente le das acá a donde dice processor y aquí en search pues simplemente buscas tu procesador. No sé, podría ser el 95900 o cualquiera. Yo en mi caso tengo el Ryzen 7 5700G y nada, simplemente le damos acá al botón y le damos acá en search. Ya nos mandará a esta nueva página en la que podemos elegir la versión, ya sea de Windows 11 o de Windows 10. Yo en mi caso todavía sigo usando Windows 10, así que voy a elegir esta versión. Hay tres versiones, la versión 24.3.1 que es la recomendada, AMD Ryzen Master y esta. Yo recomiendo más que descarguen la versión 24.3.1, así que nada, simplemente le damos acá en descargar y listo, se va a empezar a hacer toda la instalación. Una vez hecha la instalación, como podrán ver, ya nos abrirá pues la nueva ventana donde aquí vamos a hacer todos los cambios. Si nos fijamos arriba a la derecha, como podrán ver, aquí estará la versión del software. Igualmente le pueden dar acá a verificar actualizaciones por si sale una nueva actualización y no la has descargado. Así que bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a irnos primeramente acá al engranaje y aquí vamos a empezar con los cambios que van a ser los más básicos. Aquí en comprobar si hay actualizaciones vamos a ponerlo aquí marcado para que lo detecte automáticamente y nos salga el mensaje de que hay una nueva actualización. Esto la verdad que sí nos sirve bastante, por eso yo recomiendo que lo activen. Lo que no recomiendo que activen es descargar controladores y software de forma automática, por decirlo así. Dice descarga el software cuando esté disponible, así que bueno, yo les recomiendo que lo tengan así en desactivado, así como está. Acá abajo en detección de problemas yo lo tengo activado. Si ustedes lo quieren activar pues lo pueden activar, no hace nada importante, simplemente pues te detecta los problemas, así que yo en mi caso lo voy a tener en activado. Y listo gente, esos fueron solo los pasos que hicimos. Ahora nos vamos a ir acá a teclas rápidas y probablemente tú tengas todo esto marcado, pero yo recomiendo que lo desmarques, más que nada para que el programa no use pues muchos procesos. Ojo, desactívalo si no usas las teclas rápidas. Yo en mi caso no las uso y no las utilizo, así que yo lo voy a desactivar. Y ahora en preferencias igualmente aquí vamos a desactivar algunas cosas que igualmente hacen que el programa tenga más procesos y pues bueno, las vamos a desactivar para que aumente también un poco más el rendimiento. Probablemente tengas todo esto marcado. Yo te recomendaría que desactives la superposición en juego, el navegador en web, menú de bandeja del sistema, la publicidad, eso sí, las notificaciones del sistema yo te recomendaría que lo desactivaras. Yo en mi caso igualmente lo voy a desactivar, ya eso es más a gusto personal. Y la animación de efectos yo la tengo activada, pero igualmente la recomendaría que la desactivaran. En mi caso a mí me gusta cómo se ve así que yo lo voy a dejar activado. Y listo gente, ya hicimos los cambios básicos. Ahora ya se viene lo fuerte. Nos vamos a ir acá a juegos y aquí vamos a empezar a optimizar lo que vendrá siendo los juegos. Nos vamos a ir ahora a gráficos y aquí como podrán ver nos aparecerá esta nueva ventana. Probablemente ustedes lo tengan en rendimiento, pero vamos a hacer una configuración pues personalizada. También como podrán ver hay 4 apartados, que está el de rendimiento, el de calidad, el de ahorro de energía y el predeterminado, que bueno, me equivoqué, este es el que le viene por default. Pero pues bueno, ¿qué es el de rendimiento? Pues bueno, lo que hace es optimizar al máximo del programa pues para tener menor latencia y mayor rendimiento. Y bueno, aquí en el apartado de calidad lo que hace sería lo contrario. Lo que hace también es mejorar la latencia, pero también mejora la calidad de los juegos, que pues bueno, como mejora la calidad nos estaría bajando rendimiento. Y el de ahorro de energía, esto es más que nada para las laptops. Lo que te ayuda más que nada en esto es a reducir el consumo de la energía. También lo que optimizaría sería los ventiladores pues de la laptop y eso. Así que bueno, vamos a hacer nuestro plan personalizado, por decirlo así. Así que bueno, en Radeon Anti-Lag vamos a ponerlo así como está activado. Radeon Boost vamos a dejarlo así desactivado. Radeon Chill, esto más que nada es para las laptops. Lo que hace esto pues es limitar los FPS para pues ahorrar energía, que pues bueno, aquí lo que hace pues es limitarte los FPS. Aquí puedes poner los FPS mínimos y los máximos. Vamos a desactivarlo ya que esto no nos sirve si es que tenemos computadora de escritorio. Y bueno, Radeon Image Sharpening lo que hace esto es mejorar los detalles visuales. Yo no recomiendo activarlo, pero si ustedes quieren también mejorar un poco la calidad de su juego pueden activarlo y dejarlo así como está en 60 o pueden subirlo más a 70, ya que si lo suben al 100 el juego se va a ver pues muy raro, así que es mejor dejarlo en una cantidad pues de arriba de la mitad o así estable. Igual esto te quita rendimiento, pero si quieres tener un poco más de calidad en los juegos pues puedes activarla. En nuestro caso lo que estamos buscando hoy es la mejor configuración para más FPS y aquí en Radeon Enhance Sync pues vamos a dejarlo así como está. En opciones avanzadas vamos a darle y nos aparecerán más opciones, así que bueno, en control de destino de velocidad de cuadro,
Esto lo que hace es limitarte, pues por decirlo igual, los FPS, pero más que nada sería el pico de FPS. Si lo activamos igualmente podemos poner los FPS máximos, por ejemplo que no pase de 90 FPS a lo mucho, y así. Yo creo que puede ser útil para otros juegos, pero para, por ejemplo, juegos como Fortnite no sería útil, ya que pues ahí mismo lo podemos hacer, entre comillas. Pero sí, si ustedes quieren pueden activarlo y modificarlo a su gusto. En anti-aliasing vamos a usar la configuración de la aplicación. Método anti-aliasing vamos a dejarlo así en muestro múltiple. Filtración anisotrópica igualmente, esto si quieres mejorar un poco la calidad de tu juego, puedes activarla y dejarla así en 2x o 4x. Esta configuración también es como para la gente que quiera tener buena calidad en sus juegos, pero para la gente que también quiera tener el mejor rendimiento. Les estoy dando estas opciones para que si ustedes quieren pues puedan activarlas. Así que nada, yo en mi caso no lo quiero, así que lo voy a desactivar. Calidad de filtración de textura lo vamos a tener en estándar, pero lo vamos a poner en rendimiento. Lo que va a hacer esto es que las texturas ya pues van a ser como pues de baja calidad, por decirlo así, para que obviamente tengamos más rendimientos. Yo creo que esta es de las opciones que más nos van a ayudar. Modo de teselación vamos a ponerlo aquí como está en AMD optimizado y ya estaría. Ya terminaríamos con la configuración y ahora vamos a pasar a la configuración de la pantalla. Nos vamos a ir acá arriba donde dice pantalla e igualmente vamos a optimizar AMD FreeSync. Si ustedes tienen el monitor que sea compatible con esto, yo les recomendaría que la activaran. En escalado de GPU vamos a dejarlo así como está, y bueno, en sí todo este apartado de la izquierda vamos a dejarlo así como está. En color personalizado, aquí lo que podemos hacer es mejorar la calidad de la pantalla, no solo del juego, de la pantalla. Si lo activamos nos aparecerá como un tipo de términos y condiciones, simplemente lo aceptan y ya estará, y ya les aparecerá esto. Aquí pueden subir el brillo, la matiz, el contraste. Yo recomendaría más que suban la saturación a un 140, 150 y así lo dejen. Les digo en serio, sus juegos se van a ver mucho más bonitos. Y si se preguntan que si te quita FPS, yo en lo personal lo he probado y sí he sentido un cambio pequeño de rendimiento. Así que si quieres sacrificar un poco de FPS por la mejor calidad, pues puedes activarlo sin problemas. Yo en mi caso lo dejaré así como está desactivado. Y bueno gente, hay otra opción más que se llama resoluciones personalizadas. Aquí podemos hacer resoluciones creadas por nosotros mismos. O sea que si no tenemos una tal resolución, podemos crearla aquí mismo. Pero ojo, puede tener sus consecuencias. Ha pasado que hay gente que me ha dicho pues que ha hecho este paso y que su monitor o su PC deja de prender. Así que les digo de una vez, esto háganlo bajo su propia responsabilidad. Yo en mi caso nunca he tenido ningún problema con este apartado, pero conozco gente que sí lo ha tenido. Así que bueno, simplemente le damos acá en resoluciones personalizadas y aquí les va a aparecer aquí en crear nuevo. Igualmente les va a volver a aparecer los términos y condiciones y simplemente le dan en aceptar. Nada, le vamos a dar en crear nuevo y nos aparecerá esta nueva ventana. Aquí en la resolución podemos poner la resolución que pues queramos crear. No sé, en mi caso podría ser esa. La frecuencia de actualización serían los hertz, o sea, aquí podemos también aumentar los hertz, que eso sí no lo recomiendo. Y nada, simplemente para poner la resolución le vamos a dar aquí en presentación, aquí vamos a ponerlo en progresiva y en estándar de sincronización vamos a ponerlo en CVT supresión reducida y le damos en crear. Yo en mi caso no lo creo ya que no me hace falta la resolución y aparte ya la tengo. Y listo gente, ya terminamos con este apartado. Vamos a irnos ahora al apartado de rendimiento y aquí aparecerán nuevas cosas. Aquí como podrán ver estarán las estadísticas de nuestro procesador, que bueno, la verdad es que está bien para checar cuánto tiene de uso y así. Aquí por ejemplo aquí hay más métricas. También podemos ver la temperatura actual del procesador. Igual en ajuste podemos ver más cosas, en configuración nuevamente más cosas, que pues bueno, a mí no me salen muchas cosas. Probablemente a ti te salgan más ajustes por poner y probablemente sea porque tú tienes tarjeta gráfica de AMD. Yo en mi caso tengo los gráficos integrados, por lo tanto no me aparecen pues todas las configuraciones. Y listo gente, ya terminaríamos con la optimización. Como podrán ver ya estamos aquí en partida. Yo tengo una media de 200 FPS por ahí, que bueno, la verdad es que está bastante bien. Y nada, sí siento que este programa sí ayudó en los FPS, la verdad. Sí noto un buen cambio. Así que nada, podría decir que esta configuración sí sirvió. Y nada gente, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si también quieren que traiga una configuración para Nvidia, déjenlo acá en los comentarios. Igualmente decirles que se suscriban al canal para llegar a los 70,000 suscriptores. Y nada gente, si también quieren bajar su ping en Fortnite, les recomiendo ver el video que está aquí apareciendo en pantalla, que pues bueno, les va a servir de mucho. Sin nada más que decir gente, muchas gracias por ver el video. Soy de Chris y nos vemos en la próxima.